24 horas Central. ¿Tu nombre es Manuel? Oye, ¿tu nombre es Manuel? Dos guardias municipales de Calera de Tango fueron detenidos por hacer lo que estamos viendo en el video. Fueron detenidos por inmovilizar a un hombre quien, pese a los gritos de auxilio, murió. No, este es un caso Increíble. tremendo. Según la investigación, la víctima no estaba cometiendo delitos y se habría negado a una fiscalización. Manuel, cálmate. Lo mataron, pues si le tenían una rodilla puesta encima, lo asfixiaron. Exceso de fuerza. No, exceso de fuerza, lo mataron, porque le pusieron la rodilla encima, se ve en el video. Para el padre de Manuel Lucero Flores, los registros son claros. Su hijo fue retenido por funcionarios municipales de Calera de Tango hasta la muerte. La versión que lo dieron en Santa Rosa que a mi hijo le dio un ataque. Y la versión no es así, a mi hijo lo mataron. Y por eso yo pido justicia. Tanto él como los demás familiares buscaban una versión oficial. Por la noche, funcionarios municipales llegaron a calle El Copihue por el llamado de un vecino. Había un hombre estacionado, supuestamente con un comportamiento extraño. Se trataba de Manuel Lucero. Esta persona se negó, entre comillas, a ser controlada por los funcionarios municipales porque los desconoció como funcionarios policiales, en el sentido que no tenían ningún distintivo que permitiera acreditar que se trataba de funcionarios de la municipalidad. Según la investigación, el hombre de 41 años, un poco errático y desorientado, se bajó de su auto y habría insultado a los funcionarios municipales. Ellos lo siguieron y lo inmovilizaron en el piso. ¿Cómo te llamas? ¡Federico! ¿Cómo te llamas? El Lucero. ¿Ah? El Lucero. ¿Cómo te llamas? El Lucero. A raíz de esto mismo, el funcionario municipal reduce a esta persona por varios minutos, como señala usted, y en ese contexto es que esta persona habría fallecido. Quería lanzarse a los vehículos que circulaban por calle El Copihue, camino El Copihue. Por lo tanto, los inspectores municipales concurren de inmediato para poder salvaguardar la integridad física de esta persona y en todo momento le brindaron el auxilio tratando de impedir que esto sucediera para evitar que fuera atropellado. Según el Ministerio Público, Manuel fue contenido por dos funcionarios municipales por más de 4 minutos, quienes ejercieron presión sobre su espalda para evitar una fuga. El hombre comenzó a convulsionar, perdió la conciencia e intentaron reanimarlo. Murió, pese a ser trasladado a un consultorio. No es retenida, se contiene solamente para evitar que sufra lesiones, se autoinfiera lesiones con los vehículos que pasaba, puesto que es un camino donde los vehículos pasan a alta velocidad. Esta persona no estaría cometiendo ningún tipo de delito, de manera tal que no sería procedente la detención por flagrancia, tanto por civiles o en este caso también por funcionarios municipales. Eso es dejar sumamente claro al respecto. Manuel era camionero y tenía 2 hijos de 12 y 8 años. Andaba en su auto cuando fue fiscalizado por los funcionarios municipales y de los 5 trabajadores involucrados, 2 fueron detenidos y pasaron a control de detención por el delito de homicidio. No aplican una técnica adecuada, no se apoyan con unas esposas para poder detenerlo, para poder reducirlo, para poder evitar una autolesión o una lesión en contra de otras personas. Dentro del grupo de 5 funcionarios hay algunos que eran funcionarios policiales en retiro, otros que se habían retirado de manera voluntaria y otros que solamente tenían el carácter de o tenían los cursos de guardia privado. No hay una definición de cuáles son los protocolos de actuación, no hay una definición de qué requisitos debe cumplir un funcionario municipal para cumplir este tipo de tareas. Una muerte por asfixia es una causa probable de su fallecimiento, aunque la autopsia deberá determinarlo en las próximas horas. El tribunal decidió ampliar la detención de los 2 funcionarios municipales hasta este jueves, mientras el Ministerio Público buscará acreditar si los guardias tenían los cursos oficiales y si el uso de la fuerza desmedida le quitó la vida a Manuel. Se acaba la espera. Este martes finalmente el gobierno presentará los detalles del llamado pacto fiscal. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó esta tarde al presidente Gabriel Boric el documento definitivo que será dado a conocer y donde se espera responder a la gran incógnita. ¿Insistirá
o no La Moneda con su reforma tributaria? La expectativa en La Moneda era alta. Se esperaba que este lunes finalmente el gobierno terminara con la incertidumbre y diera a conocer los detalles de su proyecto de pacto fiscal. La vocera del gobierno les va a informar todo eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahí la vocera les cuenta. Tengan un poco de paciencia nomás y ya van a tener toda la información. A primera hora el ministro Marcel mantenía la atención y no daba luces del anuncio. Fue hasta pasado el mediodía cuando la ministra Camila Vallejo, tras el comité político, dio a conocer la fecha que todos esperaban. Y el día de mañana será este mismo pacto fiscal presentado por el presidente de la República. Este martes, a primera hora, se presentará el pacto fiscal, fruto de más de 30 reuniones sostenidas con diversos actores políticos y empresariales. En la víspera, el ministro Marcel sostuvo una reunión con el presidente Gabriel Boric, afinando los últimos detalles y la estrategia comunicacional y legislativa de este proyecto clave para La Moneda. Con el diseño que tenemos va a haber espacio para seguir trabajando en múltiples frentes, así que espacio y disposición del diálogo siempre lo va a haber. Pero lo importante es tener un planteamiento claro sobre el contenido del pacto fiscal y eso lo vamos a tener mañana. ¿No hay ninguna adelanto, ministro? ¿Han habido mucha especulación en el día de hoy? Sí, no hay adelanto. Mañana habla el presidente, sí. ¿Pero a qué hora? Aquí les tienen que informar acá. ¿Y usted la tarde hace la bajada? Como al mediodía. Medidas anti-evasión, anti-elusión y una agenda pro-crecimiento es lo que se espera de este pacto fiscal, proyecto con el que el gobierno busca recaudar recursos para una serie de programas sociales como el aumento de la PGU y la reducción de las listas de espera en salud. Renovación Nacional no está hoy día en condiciones de aprobar un alza tributaria. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que no insista en aquello. Sí, estamos disponibles para discutir todo lo que tiene que ver con exención, evasión y elusión tributaria. Una de las decisiones más importantes de La Moneda es si este pacto fiscal contemplará o no aumentos en los impuestos. Para ello requiere al menos 11 apoyos de la oposición en el Senado, votos que hoy no estarían y que obligarían a La Moneda a insistir nuevamente en marzo del próximo año con la reforma tributaria. Claramente nuestro sistema tiene que ser competitivo y hoy día estamos por sobre el promedio de los países OCDE. Y en ese sentido lo que hemos planteado es que hay otras vías de recaudar que no subir los impuestos porque claramente eso representa un contrasentido. Cuenta regresiva para la presentación del esperado pacto fiscal, medidas con las que el gobierno del presidente Boric busca aumentar la recaudación tras el duro golpe que significó el rechazo sufrido por la reforma tributaria en marzo pasado. Y el caso Convenios podría generar la salida de una nueva autoridad del Ministerio de las Culturas. La Seremi Metropolitana, de hecho, quedó en una incómoda posición por firmar 2 transferencias a una organización que ella fundó y que abandonó antes de entrar al gobierno. Las preguntas y cuestionamientos al ministro de las Culturas no cesan, y no solo por la salida de Andrea Gutiérrez, ex subsecretaria que este viernes dejó el gobierno por no inhabilitarse en la firma de 2 convenios con una corporación en la que ella fue directora antes de integrarse al gobierno. También porque las alarmas se encendieron otra vez, ahora por otros 2 acuerdos visados por la Seremi de Cultura de la región metropolitana, lo que fue cuestionado en el Congreso. La señora o señorita Alejandra Jiménez cae justamente en un conflicto de interés también. Alejandra Jiménez es un hombre responsable de adjudicar en 2022 poco más de 10.200.000 pesos a la ONG El Circo del Mundo, organización que fue fundada por ella en 1995. Ministro, ¿no debió haber firmado los 2 convenios, pese a que fuera... No debió haber firmado los 2 convenios, si es que eso fue exactamente lo que ocurrió. Si corresponde pedirle la renuncia, se la pediremos. El ministro de Justicia también fue abordado por este caso y aunque dijo no manejar detalles de él, sí aseguró que de repetirse las conductas que le costaron la salida a la subsecretaria Gutiérrez, la Seremi de la región metropolitana podría correr la misma suerte. Hay un aforismo en derecho que dice donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.
pero es necesario ver los antecedentes si están en la misma hipótesis. El análisis ahora en curso. Durante la tarde desde el gobierno aclararon que existen diferencias. Mientras un caso involucró tratos directos, el de la Seremi Jiménez se trató de fondos concursables. Está por verse si el caso Fundaciones le cuesta el cargo a una sexta autoridad, caso en la que el ministro de Justicia aseguró que es necesaria una capacitación básica antes de llegar a trabajar al Estado para evitar errores. Curso que sí imparte la Contraloría General de la República y que, a diferencia de administraciones pasadas, ningún miembro del actual gobierno realizó. Quien asume un cargo público de responsabilidad debe tener perfecto conocimiento de la ley. No tener un curso de capacitación no exime, no es ninguna causal de eximir el desconocimiento de la ley. El ministro Cordero este domingo fue más allá y, como no había ocurrido antes, el caso Democracia Viva lo describió como un acto de corrupción. Nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción. Condenable, por cierto, y que a nosotros como partido nos ha dolido mucho. El caso que desató la crisis de Revolución Democrática. Hoy el Ministerio de Justicia analiza eventuales abusos de la personalidad jurídica en 18 fundaciones. La Contraloría además investiga cerca de un centenar de convenios, entre ellos 22 que se involucran con el gobernador de Los Lagos. Uno de ellos es llamativo porque a la corporación El Canelo de Nos se le entregaron recursos sin el visto bueno de la Contraloría. Creemos que no hay nada tan exagerado como se ha dicho que aquí y convenios ilegales. Estamos dentro del proceso. El proceso de toma de razón es así. Van y vienen sus observaciones. Miembros de la oposición hoy se reunieron con el Contralor, los mismos que insisten en un cambio de gabinete. Partamos por la responsabilidad política y en nuestro sistema los ministros son los fusibles. Yo le pido al gobierno no sigan en esta dinámica de desangramiento diario. Ridículo. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio, decidió hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y el ataque a la oposición? No. Desde que estalló el caso, la oposición ha exigido la salida del ministro de Vivienda y el de Desarrollo Social. Por este último hay cuestionamientos por la firma de convenios de su cartera en la región de Atacama y el robo de computadores en su ministerio, robo por el que el Consejo de Defensa del Estado decidió este lunes presentar una querella. Y este martes la Corte Suprema decidirá si declara o no admisible el reclamo que presentó el oficialismo en el Consejo Constitucional. El sector no está de acuerdo con los nuevos capítulos que quieren incluir los republicanos con las enmiendas. Y Chile Vamos, que aseguran además que estos fortalecen la agenda de seguridad. No fue en la sede del Consejo Constitucional en donde el oficialismo manifestó su molestia. Lo hizo enfrente, a solo metros de este lugar, en la mismísima Corte Suprema. 37 páginas tiene el documento con el que presentaron sus reparos, exigiendo por primera vez que el máximo tribunal interprete el reglamento. Para el oficialismo no hay dudas que existen irregularidades luego de que la oposición presentara 4 nuevos capítulos al anteproyecto creado por la comisión experta. No solo son una irregularidad reglamentaria, sino que además rompen la esencia de los consensos alcanzados por el Comité Asesor que ha entregado a este Consejo Constitucional el texto, el anteproyecto. Uno de los capítulos de la discordia es el de Defensa Nacional, exclusivo para las Fuerzas Armadas, presentado por la oposición en su conjunto. Quizás el que más molestó al oficialismo. Chile Vamos sumó uno de Seguridad Pública, mientras CRN y Evópoli presentaron el que establece la Defensoría de las Víctimas. Todos capítulos fundamentales para el sector porque abordan una de sus prioridades. Este requerimiento ante la Corte Suprema demuestra la escasa, por no decir nula, sintonía del oficialismo con uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad. Aquí hay una falacia comunicacional de la derecha. El haber presentado este recurso no pone en cuestión en absoluto nuestro compromiso total con los temas relativos a la seguridad. La oposición en la mira del oficialismo y más republicanos por otra discusión. ¿Cómo y en dónde se debe abordar el aborto? Ha sido tema y fue el presidente del partido, Arturo Esquella, quien aseguró que la discusión debe estar en la ley y no en el debate constitucional. Agregó en entrevista con Canal 13, generando polémica, que en caso de tener mayoría en el Congreso buscaría derogar el aborto en 3 causales. No es el proceso constitucional el llamado a definir la legislación penal de nuestro país.
Creo que lo que estamos haciendo va en la línea correcta, en el sentido de proteger la vida de todas las personas, incluida la del que está por nacer. Es una gran preocupación que eso habilite en otro momento la posibilidad de retroceder en estas 3 causales. Estamos por defender la vida del que está por nacer y la maternidad, pero hay caminos y mecanismos para dejar claramente establecido que la ley de aborto en 3 causales sigue vigente. Bueno, obviamente es preocupante y esto es una posición de gobierno. Vamos a defender siempre este derecho ganado de las mujeres a elegir. Debates que aún deben desarrollarse en el Pleno del Consejo, mientras este martes el oficialismo espera respuestas, jornada en la que se conocerá si la Corte Suprema declara admisible o no la reclamación que tensiona al Consejo. Fíjese que al interior de electrodomésticos intentaron ingresar al país la mayor carga de éxtasis que ha sido incautada en toda Sudamérica. En un contenedor proveniente de Países Bajos venían más de 300.000 dosis de droga sintética en pastillas. Entraron de manera simultánea en 8 domicilios de la región metropolitana y O'Higgins. Uno a uno cayeron los integrantes, todos colombianos, de una banda dedicada al tráfico de éxtasis proveniente desde el viejo continente, en la denominada Operación Europa. Aparte de la droga que se incautó y que venía en un contenedor, pudimos encontrar alrededor de 3 kilos de cocaína, lo que demuestra que esta organización estaba activamente dedicándose a situaciones ilícitas. Importante golpe al narcotráfico, el más grande en toda la historia de Sudamérica. 303.416 píldoras avaluadas en 11 billones de dólares, cerca de 9.230 millones de pesos chilenos, que pretendían ser internadas a Chile vía marítima dentro de 3 pallets con 7 electrodomésticos en su interior. Entre estos, lavadoras, secadoras de ropa, refrigerador e incluso un enfriador de vinos. Mercancía que venía desde Países Bajos con destino Valparaíso y que era seguida de cerca por todas las policías en una investigación que comenzó en 2022. Las personas que están detenidas hoy día son aquellas que conformaron el anillo de seguridad de la entrega y la persona que se encargó de las comunicaciones y en conjunto que se encargaron del pago de los derechos y servicios para la internación de la mercancía. Bueno, Dipolmar tiene personal especializado, analistas, que están de manera permanente realizando el análisis de rutas y cargas contabilizadas que puedan estar con un perfil de riesgo. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas. A simple vista se ve, todo pastillas. Metanfetamina, más conocida como éxtasis. Solo entre mayo y junio del 2022 se decomisaron 474.322 unidades. Este año, en febrero, otras 268.000. Para un creciente mercado, particularmente para jóvenes. Hay que recordar que este es un derivado de la anfetamina, tiene fundamentalmente un efecto de alucinógeno y estimulante. Y por tanto es consumido fundamentalmente por población joven y fundamentalmente yo diría estratos socioeconómicos medio altos. Pero no solo éxtasis es lo que llega por los puertos hasta nuestro país. Hace algunos días en Arica 2 toneladas de cocaína fueron detectadas cuando se intentaban ingresar en planchas de madera. En San Antonio, un puerto catalogado por la ONU como principal punto para trasladar droga, en junio la operación Cali permitió decomisar 300 kilos de marihuana creepy antes de que salieran de Chile. Descubierto un modus operandi o una práctica, rápidamente, como cualquier agente económico inteligente, va a modificar su forma de actuar. Ahora fueron electrodomésticos, antes madera. Ingeniosas formas de internar droga que obliga a redoblar esfuerzos en los puertos chilenos. Histórico golpe al narcotráfico en Sudamérica que esta vez se quedó sin toneladas de mercancía y a los detenidos en prisión preventiva. Y esta es una noticia que aliviará a muchos. Tras meses de incertidumbre y gestiones diplomáticas, Chile dio un importante paso para mantenerse en el programa Visa Waiver de Estados Unidos, luego de una firma de un acuerdo para la prevención y el combate de delitos graves. El Estado chileno se comprometió a cumplir con un intercambio amplio de información.
Delincuentes chilenos que a casi 9.000 kilómetros de Santiago han hecho noticia en Estados Unidos. Existe una organización internacional de Sudamérica viajando por nuestro país robando casas de pueblo en pueblo. Son los llamados lanzas internacionales que han aterrorizado algunas zonas de Estados Unidos y que abrieron un debate sobre la permanencia de Chile en el programa de extensión de visa, del cual es parte hace 9 años. Debo detener a los criminales chilenos que vienen a nuestro distrito. Esto es como el terrorismo. La gente tiene miedo de que entren a sus casas a hacerles daño. No puedo tolerar eso. Fue el fiscal del condado de Orange, en California, quien encendió las alarmas luego de acusar al Estado chileno de negarse a entregar antecedentes penales sobre compatriotas detenidos por delinquir en Norteamérica. Información que llevó al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, a cuestionar la permanencia de Chile en el programa, escenario que activó varias diligencias diplomáticas en el país, concretadas este lunes a través de un acuerdo de implementación bilateral. Es un hito que refleja la estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, de los Estados Unidos. Valoramos el presente convenio, que permitirá el intercambio de información en pos de garantizar que nuestros connacionales lo utilicen estrictamente para los fines contemplados en él. Acuerdo para la prevención y el combate de delitos graves que tiene como exigencia un intercambio amplio de información con Estados Unidos. Chile se comprometió a cumplir con los estándares de seguridad en materia de pasaporte, además de actualizar la base de datos de Interpol y avanzar en el mejoramiento del sistema de información anticipada de pasajeros y tripulantes de aeronaves. Así como Estados Unidos nos puede pedir información, nosotros también podemos pedir información. ¿Respecto a qué? El registro de prófugos, por ejemplo. El registro de condenas. El registro de personas que están inhabilitadas para trabajar con niños, niñas o adolescentes, o el registro de detenciones. Información que, según señalan desde La Moneda, debiera permitir dejar atrás los cuestionamientos a la permanencia de Chile en el programa, beneficio del gigante americano, donde están presentes 40 países del mundo, siendo el nuestro el único de Latinoamérica. La firma de este documento marca un paso muy importante en ese proceso y en el avance de Chile hacia el pleno cumplimiento de los requisitos del programa de extensión de visa. Sin embargo, quiero enfatizar que este es un primer paso, no un paso final. Francamente, yo no creo que haya paso final. Yo creo que es dos países que colaboran de manera permanente en impedir que el crimen organizado se mueva entre los dos países. Esto es lo que clásicamente los norteamericanos llaman una situación win-win. Acuerdo que por ahora permitirá a los chilenos continuar ingresando a Estados Unidos sin una visa y solo con una autorización de viaje electrónica, beneficio por el que a la fecha más de 1.000 chilenos viajan a territorio estadounidense cada día. Bueno, la crisis económica argentina no da tregua y ahora el gobierno de Alberto Fernández se enfrenta a un nuevo problema, que es pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. La medida, utilizar yuanes, la moneda china, una divisa que cada día toma más fuerza en Latinoamérica. Cruzando la cordillera, la situación económica se complica día tras día, con una inflación récord que se proyecta será del 120% este año, entrando a su sexta recesión de la última década y una deuda con el Fondo Monetario que le respira en la nuca. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. Fueron las tajantes declaraciones del ministro de Economía argentino y también precandidato a la presidencia luego que este lunes venciera la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 2.700 millones de dólares. El principal problema que tiene Argentina de raíz es que tiene una intervención en el mercado de tipo de cambio que le trae como consecuencia una escasez, yo diría estructural, de dólares. Complejo panorama ante el cual el gobierno de Alberto Fernández tiene una clara solución: el uso de los yuanes, la moneda de China. Una moneda que se vuelve crucial en Argentina ya que el gobierno acordó con el Banco del Pueblo de China una ampliación de canje de monedas, el segundo que tiene con el gigante asiático, por 1.700 millones de dólares. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo
se agregó la peor sequía de la historia. Esta moneda, el yuan, este lunes tomó un rol protagónico en la economía argentina. Pero no solo eso, porque día a día toma más fuerza en diferentes países de América Latina. Efectivamente, la moneda china se está posicionando como una alternativa al dólar y abriendo un creciente espacio en América Latina. En Brasil, el yuan ya logró desbancar al euro como la segunda principal divisa de reservas extranjeras. En Venezuela, desde 2018, que el gobierno decidió dejar de utilizar el dólar para sus transacciones internacionales, siendo reemplazadas por el euro y por la divisa china. Mientras que en Bolivia, en febrero de este año, sufrieron una escasez de dólares, por lo que el yuan ha servido para romper con la dependencia de la divisa estadounidense. Y nuestro país no se queda atrás. En 2015, las autoridades chinas firmaron acuerdos de intercambio de inversiones y divisas con Chile, donde anunciaron la apertura del primer banco de compensación en yuanes en Latinoamérica. Si, por ejemplo, Argentina llegase a importar cosas, pero en yuanes, claramente genera una mayor demanda en el yuan, una mayor valorización en el precio del yuan. Por lo tanto, es muy probable de que si esto llegase a ocurrir, claramente podríamos ver un incremento del yuan en el futuro sobre el dólar. Y es que a 2 semanas para las primarias presidenciales en Argentina, la economía del vecino país se ha vuelto el foco de las campañas y sin duda será un factor determinante para los 36 millones que definirán al próximo ocupante de la Casa Rosada. De vuelta en nuestro país, la empresa Pico Technology tuvo una importante victoria aquí en Chile. Esto porque después de que la rechazaran sus solicitudes para inscribir la marca en nuestro país, en segunda instancia lo logró. Y son 2 los nombres que podrá utilizar aquí en Chile. Después de algunas dolorosas derrotas, la empresa Pico logró un triunfo con ese concepto tan cuestionado por el sentido que se le da en Chile. Exactamente, no va a pasar el pico a seca en cierto sentido, no va a obtener un registro positivo finalmente por la denotación que tiene en este país. Así es, el pico a secas no pasó la barrera, pero con otros fonemas sí. Y es que Pico Technology, una marca china con presencia a nivel mundial en el área de los juegos de realidad virtual en línea, busca inscribir desde 2022 ese nombre en Chile, pero había tenido una férrea oposición del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI, para el que la marca Pico atenta contra la moral y las buenas costumbres. Pico finalmente es una empresa que no solamente se encuentra en Chile, sino que es una multinacional que finalmente no ha tenido ningún problema en otros de estos países por esta denominación, sino que finalmente es nuestra realidad nacional que le prohíbe la entrada. Y en efecto, 2 nombres que el INAPI ya había rechazado, Pico Neo y Pico Goblin, fueron revisados en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial, el TDPI, y ahí cambió la cosa. El tribunal lo que nos está finalmente diciendo es que la denominación por sí sola no va a poder ser registrable, pero de otras maneras sí, como también existen otras denominaciones, como por ejemplo Pico en el Ojo. Aquella, por ejemplo, la marca de un vino que ya está aprobada en Chile, y el tribunal fue más allá, ejemplificando con otras 2 marcas que no fueron objetadas por el INAPI. Hablamos, por ejemplo, de Pico 66, un estupendo turrón según dice su publicidad. Pico, para picar en Navidad. Pero que en estricto rigor es Picó, con tilde en la O, lo que le transforma rigurosamente hablando en otra palabra, que además es un apellido. Picó, Picó, Picó. Picó es un apellido que existe hace mucho tiempo, es un apellido español. Se puede pronunciar, si lleva tilde, Picó. Si no lleva tilde, Pico. Mientras el otro caso es el de los caramelos Pico Baya. Pico Bala. Pico Belas. Pico Bala things. Donde el fonema cuestionado nuevamente está adelante, porque otra cosa es decir Pico Baya al revés. Señala un entendido, habituado a tratar con las dificultades de nuestro idioma cuando se utilizan todo tipo de palabras para aludir a los genitales masculinos. Es como el problema que tienen los españoles con polla. Y por eso que los españoles que han llegado a Chile no pueden entender que aquí exista una polla chilena de beneficencia. Para ellos era muy difícil. 2 marcas, Pico Baya y Pico 66, dice el fallo del TPI, que INAPI no objetó, por lo que resulta aplicable el principio nemo potest contra proprium factum venire. Esto es, nadie puede ir contra su propio acto. Yo creo que al registro de marca INAPI le ocurre que todas sus decisiones pueden ser revisadas por el órgano superior, y eso los pone a ellos siempre en una posición en que pueden ser
decisiones pueden ser debatidas. INAPI optó por no pronunciarse en torno al fallo, mientras Pico Technology podrá usar legalmente en Chile su nombre, referido a tecnología ultra pequeña. Otro problema para los chilenos si insistimos con la 18ª acepción de la RAE. Solo la última es la que se refiere al miembro viril. Una victoria importante para Pico Technology, que entrará con 2 marcas a nuestro país, esperando que Pico Neo y Pico Goblin se transformen en nombres habituales para muchos chilenos. Ya volvimos con 24 horas Central. De regreso a las noticias, hay conmoción en Antofagasta luego que un hombre fuera asesinado a balazos a metros de una escuela. El tiroteo se produjo en presencia de mujeres y un niño que a esa hora jugaba en una plaza. No importó que fuera de día, tampoco que hubiera una familia cerca, menos haber estado a solo metros de un recinto educacional. Imagen captada por las cámaras de la misma escuela Japón en Antofagasta. En el registro se aprecia el momento exacto del ataque. 2 hombres aparentemente conversan, de pronto aparece un tercero, saca una pistola. 2 habrían sido los impactos de bala que recibió el sujeto a quemarropa, uno en el hombro, otro en el abdomen. Se encontraba una persona adulta, herida a bala, se constituye personal de Carabineros y pudo constatar que momentos antes, y por razones que se están investigando, un sujeto habría efectuado 2 a 3 disparos. En las imágenes se ve a 2 mujeres sentadas en la plaza. Tras percatarse de los disparos, un niño de no más de 3 años corre asustado a los brazos de su madre. De inmediato huyen del lugar. La víctima queda atendida en la acera. Luego fue trasladada al hospital regional, donde fue intervenido, pero falleció. Las niñas mías tienen teléfono, así que me hablaron por WhatsApp rápido, tenían miedo, papá ven a buscarnos. Horrible, porque no hay seguridad al lado de un colegio más encima. Angustia, es preocupante, cerca del establecimiento, los niños. Un hecho que generó alarma. El ataque ocurrió a menos de 5 metros de una de las murallas de la escuela, justo en recreo. De inmediato los protocolos se activaron. Los niños fueron resguardados y retirados antes del término de la jornada. De inmediato mandaron informe por los cursos porque tengo 4 niñas acá y las 4 lo mismo, que estaban todas dentro de la sala. La directora nos mandó a decir que estaban todos tranquilos, pero si nosotros queríamos venir, por precaución a retirar a los niños, que no había problema. No se descarta un ajuste de cuentas. La víctima, identificada como Rubén Marcelo Ramírez Fernández, de 38 años, tenía un amplio prontuario. La investigación está a cargo de Carabineros. Instruyó al OS9 y la OCAR de Carabineros de Chile diversas diligencias para identificar al autor de los disparos que esta mañana le costaron la vida a un chileno de 35 años en el sector de la plazoleta Teniente Merino. Desde la delegación presidencial evitaron referirse al crimen en cámara, solo señalaron que repudian el hecho, esto mientras parlamentarios exigen mayor seguridad. Le hemos solicitado al presidente de la República ponerle urgencia al proyecto de ley que pretende castigar de manera más severa a quienes portan y disparan armas de fuego cerca de establecimientos educacionales o establecimientos de salud. Se necesita mayor urgencia, mayor coordinación entre todas las autoridades para enfrentar a estos delincuentes que hoy día están atacando en cualquier parte y ya no les importa fuera de un colegio, si hay niños, si hay mujeres, les da lo mismo. Las diligencias continúan para identificar al autor del ataque, que terminó en homicidio y que pudo tener consecuencias más graves, y es que los disparos ocurrieron a solo metros de una familia y de decenas de estudiantes. En 2021, más de 80.000 llamados al SAMU que requerían atención de urgencia no recibieron el envío de una ambulancia. La razón, bueno, que en muchos casos se debe a que la poca disponibilidad de vehículos de emergencia que hay. Claro, de hecho, en la región metropolitana el número de ambulancias está muy por debajo del estándar que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Más detalles en el informe 24 de Joaquín Lavey y Luis Soto. En una emergencia, los primeros minutos pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Me dio mucho miedo, o sea, no sabía lo que era. O sea, porque una convulsión, o sea, podía haber sido, no sé, un ataque al cerebro, cualquier cosa. 24 horas, los 365 días del año,
un servicio que no se detiene, pero que enfrenta serias dificultades. Hay veces que los llamados de emergencia que hacen los vecinos no encuentran una respuesta satisfactoria respecto de la llegada de una ambulancia. Siempre el sistema va a colapsar, o sea, no va a haber una buena cobertura para toda la gente que llama al 131. ¿Cómo es la cobertura de ambulancias en la capital? ¿Son suficientes los vehículos de emergencia para atender la demanda de una población que supera los 7 millones de habitantes? Claramente es insuficiente lo que nosotros hoy día tenemos en la región metropolitana. Es lo que tengo que administrar hoy y tratamos de sacar lo mejor posible con el equipo que tenemos. Yo estaba en el patio de mi casa y sentí gritos, así son como gritos guturales, ¿ya? Y mi hijo estaba aquí en esta cama y se estaba retorciendo, botando espuma y sangrando. Una escena que impactó a Yolanda. Su hijo de 40 años, que no había tenido problemas de salud hasta la fecha, comenzó con una crisis convulsiva. Yo creo que hacía era llorar y gritar. Y pedí ayuda porque ahora estaba sola, entonces no... Trataba de ver algún vecino, si había alguien por ahí. ¿No había nadie? No había nadie, era un día de semana en la mañana. Tipo 10 de la mañana, no había nadie. Entonces ahí usted decía llamar a la ambulancia. Ahí, aquí mismo, o sea, en la pieza llamé a la ambulancia. No tardó en llamar. Había tomado la precaución de guardar el número 131 del SAMU en la agenda de su celular para emergencias como esta. Llamé, expliqué lo que estaba pasando, ya le dije que a mi hijo no le costaba respirar, que estaba todos los síntomas. Me dijeron que alrededor de 15 minutos llegaban y que no hiciera nada, no tratara de levantarlo, ninguna cosa. Pero luego de media hora la ambulancia todavía no llega. En ese momento empieza a perder la paciencia, ya que no sabe qué hacer con su hijo. Entonces dije yo, bueno, vamos a esperar, pues, lo despierto cuando llegue la ambulancia. Volví a llamar y la verdad es que ahí no me contestaron. Sin atención médica, la crisis de su hijo parecía haber sido superada, pero la situación cambia por la tarde. Tipo 3 de la tarde, yo estaba acá en el primer piso, mi hijo estaba durmiendo arriba y siento así un golpe. Y dije, otra vez. Dicho y hecho, cayó de la cama y cayó de guata. Entonces se pegó en la nariz, en la boca, se soltó los dientes, la rodilla se la rompió. Vuelve a llamar a la ambulancia, la que esta vez llegó a la brevedad. Finalmente su hijo fue trasladado a un hospital donde le diagnosticaron epilepsia. Si yo hubiese tenido plata a los medios, yo llamo a una clínica y llegan de inmediato. Y el diagnóstico a lo mejor habría sido de inmediato también. Porque tienen todos los medios como a poder... son ambulancias completamente distintas también. Yolanda dice sentirse molesta porque la ambulancia no llegó la primera vez que la llamó. Un caso que le podría pasar a cualquiera y que es más común de lo que se cree. ¿Hay lesionados en el lugar? ¿Cuántos? ¿Hay adultos o niños? Ya. Ok, listo. Vamos a despachar una ambulancia. En 2018, un equipo de 24 horas conoció de cerca el arduo trabajo del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU. Tenemos diversidad de llamados en realidad, porque desde choques, atropellos, colisiones, caídas de altura, quemado, y patologías médicas, que es lo que más nos llama. En ese momento, el servicio disponía de 39 vehículos para la región metropolitana. 5 años después, el número de ambulancias es casi el mismo. 22 son básicas y 19 son de reanimación avanzada. La Organización Mundial de la Salud establece como estándar una ambulancia básica por cada 50.000 habitantes y una ambulancia avanzada por cada 70.000. Hoy día nuestra capacidad, según los últimos registros, es que hay una ambulancia avanzada por casi 500.000 habitantes. O sea, claramente es insuficiente lo que nosotros hoy día tenemos en la región metropolitana. Desde la dirección del SAMU Metropolitano informan que además de las 41 ambulancias operativas del servicio, existen otras 8 de respaldo, ya que continuamente los vehículos requieren ser llevados al taller mecánico para reparaciones o mantenciones. El Estado nos mandata estas ambulancias. Me asignas tú un determinado lote de ambulancias y esa es la que yo te administro. Evidentemente el número ideal tal vez no lo tengo yo, pero son definiciones que existen. Entonces, estamos tratando de mejorar esto, estamos tratando de generar proyectos
para recambios nuevos de ambulancia. Para el próximo año estarían disponibles 10 nuevas ambulancias para recambio de flota. Para los funcionarios del SAMU, el número es insuficiente, lo que significaría además mayores tiempos de traslado. Para un paciente en paro cardiorrespiratorio, si no se le hace ninguna maniobra de reanimación, en menos de 8 minutos el cerebro deja de recibir oxígeno y cae en daño, un daño que es muchas veces irreversible. Nosotros nos demoramos 20, 25 minutos en llegar a comunas como La Cisterna, sobre todo en horario punta. De las 32 comunas de la provincia de Santiago, solo 17 cuentan con una base del SAMU para atender una emergencia. Tenemos un serio déficit de posicionamiento de ambulancias SAMU en la región metropolitana. De hecho, ustedes ven, hoy día estamos en la base de Barros Luco, que tiene 4 ambulancias, pero que da cobertura a todo el sector sur. Buenas noches, pero usted está en el lugar, ¿usted la está viendo a la paciente? En los espejos, en la ventana, en la cisterna, ¿en dónde? En la zona sur, el Bosque, San Ramón, La Granja o La Pintana no tienen una base del SAMU en su territorio y deben esperar el traslado de una ambulancia desde otra comuna. A la vecina del lado hay vecinas que le han pedido. ¿Y cuánto se ha demorado? Relativamente 1 hora. Sí, se demoran bastante, como 3/4 de hora. No llegan nunca, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que pedir ayuda a los vecinos. De repente los vecinos a uno lo ayudan, pero la ambulancia no llega nunca a la casa. Una visión que comparte Marilyn. Hace algunas semanas, su hija tuvo una infección urinaria que incluso afectó sus riñones. Su estado era grave y había que actuar rápido. Uno llama hasta 1 o 2 horas esperando y yo la llevé en mi propio auto. Yo la llevé en mi vehículo porque si espero la ambulancia se me muere en la casa. Así que yo llevé a mi hija con mis propios medios, yo la llevé al Pablo Hurtado y estuve hospitalizada 1 mes. Para Marilyn, la falta de ambulancias es un problema latente que viven a diario los vecinos de la zona sur de la capital. Yo misma veía en el hospital que no hay ambulancia, la ambulancia llega allá y si hay un enfermo, la ambulancia no puede dejarlo tampoco y salir. Tiene que esperar. Tiene que saber esperar y están 1 o 2 horas una ambulancia esperando en el Padre Hurtado para poder recién salir del hospital, para poder salir de urgencia con un paciente. Imagínense cuántos pacientes están esperando afuera. Incluso el SAMU ha identificado las zonas en que la cobertura no es la óptima. En este mapa, las áreas con tonos verdes representan los sectores donde una ambulancia puede llegar en 8 minutos. Hemos ido, hoy estamos tratando de localizarlas bajo referenciación. Mira, se nos están formando callejones y estamos trabajando por obtener bases en este sector. Cerrillo, Estación Central, ir llenando. Ojalá, yo decirte que en unos 10 años tengamos todo verde. Aseguran que se encuentran trabajando para aumentar la cantidad de bases en la región metropolitana. Antes la ubicábamos donde teníamos la oportunidad de tenerla, porque no estaba claro el tema. Hoy ya existe una conciencia de que el SAMU tiene que tener sus bases de alguna manera científicamente demostradas donde tiene que estar. Lugares cercanos a autopista, de acceso rápido, acceso libre, de tal manera que para allá vamos. Ambulancia SAMU, ¿cuál es su emergencia? Estación Central es otra de las comunas que no cuenta con una base del SAMU. Nosotros, si bien Estación Central no tiene salud municipal, nosotros estamos en una coordinación permanente con el Servicio de Salud y con los CEFAM que están acá en la comuna. Y efectivamente el tema de disposición de ambulancias es un tema que también da cuenta de este colapso. Estiman que en los últimos 5 años la cantidad de habitantes se ha incrementado en 100.000, mientras que la población flotante es de 3,5 millones de personas al mes. Situación que aumenta las posibilidades de una emergencia y de requerir una ambulancia. Hay veces que los llamados de emergencia que hacen los vecinos no encuentran una respuesta satisfactoria respecto de la llegada de una ambulancia. Y eso es básicamente porque el aumento de la demanda ha sido infinitamente superior respecto de las posibilidades de dar respuesta a esas solicitudes. Y muchas solicitudes quedan sencillamente en nada. Según datos del propio SAMU metropolitano, las llamadas válidas que no tuvieron envío de ambulancias crecieron sostenidamente entre 2019 y 2021. Ese año, más de 83.000 personas se quedaron esperando un vehículo de emergencia. En 2022 la cifra bajó un poco, quizás por la pandemia, pero no deja de ser más o menos 73.000 llamadas en las cuales nosotros no pudimos enviar ambulancia. Para nosotros obviamente es muy frustrante.
no poder responder, porque sabemos que hay detrás del teléfono hay una familia. Desglosando el número de operadores, el 131 tiene autorizado 10 operadores, pero de los 10 operadores en promedio siempre hay 8 o 7. Ese es el promedio para los 7 millones de personas que hay hoy día en la región metropolitana aproximadamente. O sea, es como casi un operador por cada millón de personas. En cada turno, una operadora tiene que recibir más de 200 llamadas al día. El director del SAMU Metropolitano nos indica que se encuentran trabajando en un proyecto que busca ampliar la capacidad del centro regulador. Con eso hemos sacado toda la pandemia, estamos sacando la campaña invierno. Es lo que digo, es lo que nos toca administrar. No tal vez sea el ideal, no. Sí. Pero es lo que tengo que administrar hoy. Por mandato tengo que hacerlo y tratamos de sacar lo mejor posible con el equipo que tenemos. Asmática, que está con apremio respiratorio, con disnea al momento. Desde finales de los 80, los números de emergencia en nuestro país se rigen por el denominado modelo ABC. Ambulancias, bomberos y carabineros que recibieron el 131, 132 y 133 respectivamente. Pero los traslados de emergencia operan de forma distinta, ya que el servicio no está vinculado únicamente a un número telefónico. El gran problema que tiene hoy día las ambulancias es este sistema fragmentado. Cosa que no pasa con otras instituciones, como por ejemplo bomberos, que obedecen a un solo mando, a una sola jerarquización. El sistema de ambulancia hoy día en la región metropolitana tiene más de 100 números para llamar ambulancias. El levantamiento de información del propio SAMU ha permitido identificar que existen más de 600 ambulancias operativas en la región metropolitana. La mayoría pertenecen a municipalidades. El director del servicio explica que durante este año presentarán un proyecto para organizar el sistema de ambulancias. Que nosotros como SAMU podamos coordinar una ambulancia comunal, aumentamos nuestra capacidad de respuesta. Queremos coordinar, no ser dueños de las ambulancias, no. Pretendemos coordinarlos a cambio de que nosotros les damos capacitación. Con eso podríamos reducir una cantidad importante en el porcentaje de las llamadas que hoy, validadas, le doy respuesta. Un escenario que necesita una solución urgente, tanto como los cientos de requerimientos que recibe el SAMU a diario. Es tanta ya la falta de ambulancias y que los mismos médicos yo creo que se dan cuenta y no pueden tampoco ellos funcionar. Creo que está todo relacionado en el fondo, todo un sistema que está mal. Y muchas veces nos dicen a la hora que vienen llegando. Claramente es súper frustrante no tener esa capacidad de respuesta finalmente, porque finalmente uno ve el sufrimiento de la gente. Cada año el SAMU Metropolitano recibe más de 800.000 llamados que deben ser evaluados de forma rápida para saber si necesitan atención médica. La premura en muchos casos puede salvar vidas y nadie quiere dejar de ser atendido simplemente porque no hay ambulancias. Faltan instantes para que sean las 22 horas. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Fíjese que según la Comisión Nacional de Desminado del Ministerio de Defensa, se instalaron más de 50.000 minas antivehículos en la región de Arica y Parinacota y Tarapacá. Una de ellas estalló este lunes por accidente, dejando a 6 militares heridos quienes realizaban labores de mantención en este sector. En los años 70, muchas minas terrestres fueron sembradas en diferentes puntos fronterizos del país. El año 2020, cumpliendo sus compromisos internacionales, el gobierno anunció que despejaron todos los campos de minas antipersonales. Estas imágenes muestran cómo detona una en los operativos para extraerlas. Este lunes, 6 militares chilenos de la Brigada Motorizada número 4 Rancagua sufrieron la explosión de una mina antitanque en Arica, cerca de la frontera con Perú. Se encontraba realizando labores de mantenimiento del cerco del campo minado del sector, donde al ingresar por un camino establecido para tales efectos, dicho camión activó una mina antitanque. No es la primera vez que detona por accidente un artefacto. El año 2012, el estallido de una mina antitanque activada por un vehículo que circulaba en un camino no habilitado terminó con la vida de un taxista peruano.
Esta vez, cerca del hito 15, uno de los neumáticos del camión militar hizo contacto con una mina antitanque. Fueron diagnosticados 5 funcionarios policontusos y con heridas leves y trauma acústico, y un oficial con fractura expuesta de brazo y fractura simple de tobillo, sin riesgo vital. Los familiares de los militares heridos llegaron hasta el Hospital Regional Juan Noé, al igual que el general de zona del Ejército, Lionel Curti. Afortunadamente fue un vehículo militar, un camión, que tiene más resistencia, es más elevado, por lo tanto la difusión de la onda expansiva permite que el impacto de la detonación no sea tan severo. Las minas antitanque están diseñadas para inmovilizar o destruir vehículos blindados y requieren de una presión de más de 75 kilos para su detonación. Eso ocurrió en un área que había sido limpiada por nuestro país cumpliendo el Tratado de Ottawa, ¿no? Información preliminar, entiendo que sí, evidentemente era un área que al parecer se consideraba segura. El Tratado de Ottawa, firmado en 1997, prohibió la adquisición, producción, almacenamiento y utilización de minas antipersonales. Sin embargo, no afecta a las minas contra carro o antivehículos. Las minas respecto a tanques no fueron retiradas y por tanto justamente se hace un proceso de mantención. El análisis de por qué ocurrió este hecho grave le corresponde al Ministerio de Defensa. Tanto las minas antipersonales como las antitanque son dañinas y cuando se limpia no se distingue una u otra. El personal, si está haciendo mantención, como se dice, del cerco, con la señalética correspondiente al estándar internacional, y si esa mina estaba afuera, claramente había un error en ese registro o el cerco estuvo mal instalado. Se inició una investigación para poder establecer las causas y la dinámica en que ocurrió este accidente. Según Reyes, aún existen municiones militares sin estallar y o abandonadas en el territorio nacional. Y esto es muy preocupante. Una estudiante del Liceo Darío Salas fue apuñalada dentro del colegio. La víctima estaba en el baño y ahí fue cubierta con una manta y atacada con un cuchillo. No pudo ver a la o las personas que la agredieron. Ya en el primer semestre había sido víctima de bullying. La experiencia que vivió la mañana de este lunes esta alumna del Liceo Darío Salas la dejó aterrada y no es para menos, fue al baño. Cuando iba saliendo la empujaron y la apuñalaron en el abdomen. Me taparon la cara con una tela así de bufanda y ahí sentí un golpe. Me toqué esa parte y tenía sangre. Y de ahí cuando vi la sangre fui directo a enfermería. En la enfermería le dieron los primeros auxilios y llamaron a la ambulancia. Fue derivada a la posta central. Me eché a llorar porque al verlo a mi hija así en la camilla, con la cuestión de que sea crítico, entonces me pensé lo peor. Yo lo encuentro, pero algo insólito que pasen estas cosas en los colegios. Lamentablemente uno no puede estarlo revisando a todos los chicos que entran al colegio, revisándolos, sus pertenencias, qué cosas entran, qué no entran. O sea, ahora pueden tener una cuchilla, algún arma cortopunzante y hacer de ellos lo que ellos quieren. Esta joven no sabe quién o quiénes estuvieron detrás de la agresión porque no alcanzó a ver ni a escuchar nada. Sospecha que pudo haber sido más de una persona. Lo único que tiene claro es que no quiere volver nunca más a ese liceo. Da miedo porque si fueran capaces de hacer una cuestión así, no sé, otra persona aún más enferma puede hacer algo peor. Cerrar el año al tiro lo más pronto posible y que pase el tiempo rápido ahora para poder salir de cuarto y ya dejar de ir a ese liceo. El liceo puso la denuncia en Carabineros y aplicó el reglamento interno de convivencia escolar para establecer las sanciones pertinentes a quienes resulten responsables. Asimismo, estudian presentar acciones legales. Bueno, estamos recabando con nuestro equipo CIP las cámaras, si es que existen. Eso estamos verificando en el recinto, los movimientos que podríamos verificar sospechosos que puedan dar con personas que podrían haber ingresado, en este caso, al baño femenino de este caso del Liceo Darío Salas. Lo que corresponde es que los afectados se dirijan inmediatamente a los adultos responsables, porque estos tienen la obligación de acogerlos y apoyarlos, y por otra parte, echar a andar todos los protocolos que correspondan. La joven agredida asegura que en el primer semestre denunció haber sido víctima de bullying. Ella estaba llorando en el baño, que no quería pasar a la sala. Yo fui al colegio inmediatamente. Ahí también esa ocasión también el papá yo lo llamé y le dije. Y también ahí me dijo, mamá, yo no quiero volver al colegio, me dijo, porque siempre se burlan, me hacen muecas, dicen cosas en el baño, le botan el cuaderno.
siempre como buscándole a ella, como para molestarle. No me sentía cómoda en el liceo, no me sentía nada cómoda con el ambiente ni los demás alumnos. La solución que les dieron, dijo la madre, fue reducirle el horario. El colegio me dijo que tenía que llevar un certificado de la psicóloga para que le redujeran el horario de clases. Entonces, no sé, ahora con eso que pasó, cambiar de colegio, buscar un colegio más cerca que está por acá en la casa, no sé, ahora qué tengo que hacer. Es una situación gravísima que da cuenta de la urgencia del petitorio docente que reclama hoy el magisterio y por el cual nos movilizaremos este miércoles y jueves, pues uno de los puntos centrales de las demandas es un plan concreto, efectivo y financiado para abordar la violencia escolar. El padre de la escolar apuñalada anunció que presentará una denuncia a la Superintendencia de Educación. Por ahora están preocupados de la salud de la joven, pero no descansarán hasta que se identifique a él o los responsables. Y el caso Policy sigue sumando antecedentes. Ahora fue un exdirectivo de la Fundación ENTI quien reveló paso a paso cómo operó Camila Policy, el método con el que habría manipulado y engañado a los representantes de la Fundación. Mire. Soy militante de Concepción y apuesto por... El caso Policy sigue sumando antecedentes. Ahora fue un exdirectivo de la Fundación ENTI quien reveló paso a paso cómo operó Camila Policy, el método con el que habría manipulado y engañado a Gerardo Silva, el presidente del organismo. Fue manipulado y engañado por un grupo de personas que yo tengo los nombres, que cuando se acercaron y encerraron a este joven entre cuatro paredes para poderlo engañarle, junto a su pareja que también es discapacitada, que también tiene carnet discapacitado, entonces era muy fácil de manipularlo. Entonces lo usaron a él firmando un documento. Fue precisamente este el documento que firmó, un poder en el que la directiva de la Fundación ENTI le confiere un mandato especial pero tan amplio y suficiente como en derecho se requiere a doña Camila Alondra Policy Fonseca. Para tener el mando y el control general de la Fundación ENTI y así ella generar los conductos regulares como conocía don Rodrigo Díaz en campañas políticas. A cambio de la firma del Poder Especial, Policy habría ofrecido 10 millones de pesos en 2 pagos. Esta carta de conformidad da cuenta del primer pago el 27 de enero de este año. El documento firmado por Gerardo Silva detalla que recibió conforme la suma de 5 millones de pesos por concepto de los gastos de administración central correspondientes al proyecto de capacitación para las familias de Barrio Norte. El segundo pago no se habría concretado. Ahí el Gerardo empezó a abrir digamos, las pepas de esta cosa que estaba mal, algo estaba funcionando mal, y vino aquí a hablar a la gobernación y no se le dio la mayor importancia y lo empezaron a alejarlo. La plata que se le pasa de 5 millones de pesos, obviamente se lo da como un regalo, no como para aporte de la fundación, sino que para sus gastos personales, porque donde vive no tiene agua, no tiene luz, no tiene buenas condiciones de vida. Un escenario muy alejado de los 250 millones de pesos que la Fundación se adjudicó, recursos públicos que la ex candidata a diputada y alcaldesa Camila Policy habría gastado en lencería, ropa femenina y restaurantes. Rodolfo Ruiz aseguró que Gerardo Silva puso un antecedente al gobierno regional del Biobío de lo que estaba ocurriendo. Fue el mismo gobernador Rodrigo Díaz quien reconoció que se enteró en un matinal que su jefe de gabinete habría conocido el caso en abril. Tenemos total certeza de la legalidad de nuestros procesos administrativos y tal como lo señaló el gobernador regional, esta semana realizaremos la presentación de una querella por eventual mal uso de recursos públicos. Yo encuentro tardía la reacción del gobernador porque ya hay querellas presentadas. Lo que debiera hacer es quizás adherirse a esas querellas que se han presentado por parte de algunos parlamentarios. Lo que él está haciendo de presentar una querella nos parece que simplemente es un intento por tratar de desligarse de la responsabilidad que tiene el gobernador en la asignación de recursos. Es un nuevo capítulo en el denominado caso Lencería, antecedentes que ya investiga el Ministerio Público. Terminan aquí las noticias, pero quédese en TVN, porque ya viene Todo por mi familia. Y por nuestro canal 24 horas Vía Pública con Matías del Río, que está, por supuesto, ya por aquí cerquita. Nos vemos. Buenas noches, hasta mañana.